Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje, en el cual vamos a abarcar los conceptos básicos de la sexualidad. Me presento, mi nombre es Sofía Dalay Partido Manzanares y hoy voy a comenzar hablando sobre lo que es el concepto sexo. Para comenzar, nosotros como sociedad, al escuchar la palabra sexo, comúnmente solemos pensar en el acto coital. Pero es muy importante mencionar que el concepto sexo no hace referencia a este acto, sino a los aspectos meramente biológicos del individuo, que son los aspectos genéticamente heredados, y también existe un constructo social que se caracteriza por un estigma, porque en este constructo social, que hace referencia a un continuo, pues en los extremos se colocaron a un hombre y a una mujer, a estos sexos, y se denomina estigma porque únicamente se colocaron porque pueden reproducirse, o sea, se complementan para reproducirse. Ahora voy a abarcar lo que son las 7 dimensiones del sexo, que comenzaríamos con los cromosomas. Los cromosomas, pues, es esta unión entre los cromosomas para conformar el que va a asignarse al embrión. Posteriormente tenemos la dimensión del gonadal. El gonadal hace referencia a este sistema reproductor de lo que son los óvulos, los ovarios, los testículos y los espermatozoides. Posteriormente tenemos la dimensión de la génica, que hace referencia a los genes del cromosoma que se van a transmitir al embrión. Posteriormente tenemos la dimensión hormonal. Esta, pues, retomamos el término gonadal porque es la gonadal quien reproduce las hormonas masculinas y femeninas. Posteriormente tenemos los órganos sexuales pélvicos internos. Es importante mencionar que no podemos denominar a estos órganos como aparatos reproductores. ¿Por qué? Porque no tiene como única función en la reproducción, sino también podemos encontrar lo que es el placer. Los órganos sexuales pélvicos internos sí hacen una diferenciación entre los sexos. Por ejemplo, podemos encontrar los conductos de Wolf y los conductos de Müller. Posteriormente tenemos los órganos sexuales pélvicos externos, que a diferenciación de los internos, pues no hacen esta diferenciación entre los sexos porque son estructuras básicas. Por último, tenemos el dimorfismo sexual cerebral, que habla sobre las estructuras cerebrales y que sí existe una diferencia entre los sexos que podemos encontrar en esas estructuras, como lo es en el cuerpo calloso. Y pues terminaríamos este concepto de sexo y continuaríamos. Buen día, yo soy Ana Cecilia de León García y yo les voy a hablar acerca del concepto sexo de asignación. Muy bien, este concepto es el que se le asigna a una persona al momento de nacer basándose en la apariencia de sus huéspedes. Por ejemplo, si un recién nacido nace con pene, se le asigna como masculino, y si nace con vulva, se le asigna como, pues, femenino. Ok, estos dos son son los conceptos o nombres femenino y masculino que se utilizan al momento de hacer una asignación de sexo. Muy bien, esta clasificación inicial es la más común y se utiliza como estándar médico y social para poder hacerle una asignación de sexo a un recién nacido. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, esta asignación de sexo no coincide o no corresponde al sexo genético que se determina por los cromosomas o aspectos biológicos del recién nacido. También un aspecto a considerar acerca de ese concepto, que es sexo de asignación, es que muchas veces también en los recién nacidos puede que al momento de desarrollarse los huéspedes, este desarrollo se vea como en complicaciones, se presenta alguna complicación o alguna alteración, y por ende el desarrollo se vea como
no muy claro para poder darle una asignación, y es lo que hace más difícil como que este proceso de poder asignarle un sexo por no poder ver con claridad sus sospes. Muy bien, ahora compartiendo un ejemplo acerca de cómo es utilizado el concepto de sexo de asignación, puede verse reflejado, por ejemplo, en las actas de nacimiento. En las actas de nacimiento se le asigna a las personas femenino o masculino, y usualmente es como una F o una M. Ok, y esto se le asigna, por ejemplo, en el momento en el que nace el bebé. Lo registran. Entonces, dependiendo de la apariencia de sus hospes, es como lo registran, ya sea femenino o masculino. Entonces, en esto consiste el concepto de sexo de asignación, y continuaríamos con los demás conceptos. Gracias. Bueno, yo soy Minerva Montserrat Moreno Cabrera y el día de hoy les voy a explicar dos conceptos, siendo estos identidad de género y rol de género. El primer concepto es identidad de género y define el grado en el que una persona se identifica justamente, como su nombre lo dice, se identifica como femenino, masculino o como una combinación de ambos. Y de acuerdo con Álvarez Gallú, es la vivencia psíquica y emocional que se obtiene mediante justamente el proceso de identificar, es decir, de pertenecer ya sea al género masculino o al género femenino. Por ejemplo, es cuando, o sea, es con el género que más se relacione, con el que más justamente se identifique, con el que más siente que pertenezca una persona. Es decir, algún ejemplo, yo soy una persona con vulva y me identifico con el género femenino. Sin embargo, hay personas que igual con vulva que se pueden llegar a identificar más o relacionar más con el género masculino. Así como hay personas que tienen pene que pues se pueden identificar con el género femenino o masculino, o incluso alguna persona que no se llegue a identificar con ninguno de los dos y pues sea ahí una combinación de ambos. El segundo concepto de rol de género es el comportamiento que los individuos adoptan por los requerimientos sociales y estos van en función de cada sexo. Se establecen desde muy pequeños y son igual diferentes para cada sexo. Por ejemplo, la ropa, los juguetes, el lenguaje, la manera de actuar, a las oportunidades laborales y educativas, y pues todas estas son el producto del condicionamiento social y de la educación que se tenga. Por ejemplo, si se hace una fiesta de revelación de sexo y se le asigna el sexo al bebé de masculino, pues muy probablemente la fiesta vaya a ser adornada con colores azules, con color azul, con carros, con animales. Al contrario de si el sexo de asignación fuera femenino, pues ahí muy probablemente la fiesta sería como con color rosa o morado incluso, como con flores y mariposas. O por ejemplo, tenemos también en el área educativa, cuando alguna compañera está estudiando como ingeniería, pues se le critica, se le cuestiona mucho esta decisión. O si algún compañero está estudiando alguna carrera como educativa o más como artística, pues también se le puede llegar a quitar el valor del esfuerzo que se está haciendo simplemente por no ser como, como esta distinción que hay dentro de las carreras. Bueno, ahora yo soy Ángel Fernanda Bastida Hernández y les voy a presentar pues este último concepto, que es estereotipos de género. Básicamente, los estereotipos de género consiste en que cierta cultura defina lo que es bueno o malo. Otro podría ser como que es sano o es enfermo, moral o inmoral, lo que se hace con nuestra vida sexual.
más que nada con el coito. La sociedad tiene como un concepto erróneo de lo que son estereotipos de género. Se considera generalmente que es pues características de un hombre, de una mujer. Sin embargo, pues este concepto se trata más sobre cómo la cultura percibe el coito para pues los que siguen esta cultura. Esto por consecuencia hace que no sigamos pues lo que es naturalmente necesario para los seres humanos. Y pues para poder entender un poco más este concepto tenemos un ejemplo. Este ejemplo es más que nada de la cultura musulmana. En esta cultura primero pues obviamente está totalmente prohibido el coito prematrimonial y existe una regla donde los hombres sí pueden tener distintas mujeres y las mujeres solo pueden tener un solo esposo, y existe otra como regla donde el hombre puede pagarle a la mujer o a la familia de la mujer para que tengan coito sin llegar a ser esposos, sin un matrimonio. Este concepto se le llama como esposos transitorios, donde pues muchas veces la mujer no tiene libertad de expresión y es más que nada por su familia que hacen como esta unión entre este hombre y esta mujer. Y pues básicamente pues esto es lo que es los estereotipos de género. Muchas gracias por poner atención durante todo este video y pues sería todo de nuestra parte. Gracias.